la convocatoria al culto del Señor. En África, en China, lo hacen a escondidas, porque no lo pueden hacer públicamente como nosotros. Y es así el asunto del Señor, ¿no? Muchos tienen poco, tienen muchos, otros no tienen nada, y ninguno valoramos ninguna de esas oportunidades que el Señor da. Pero, obviamente, todo eso tiene que acontecer para que cada uno en su contexto vea a Dios. En la abundancia, en la escasez, en las necesidades, en las persecuciones, todo eso ayuda para nosotros reconocer a Dios. De una manera u otra, tenemos que reconocerlo. Amén. Así que como siempre pido, voy a orar por ustedes y ustedes oren por mí, para que Dios me use y Dios prepare sus corazones para recibir esta palabra, la cual hubo mucha guerra para yo poder predicar el mensaje de hoy. Amén. Padre, gracias te doy una vez más, porque nos das el privilegio, la oportunidad de estar aquí, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y entendemos que hasta aquí tú nos has ayudado y te rogamos que nos sigas ayudando para continuar este ministerio, Padre. Te ruego tu guía, tu dirección, tu iluminación, Padre, que nada puedo hacer sin ti, Señor. Eres tú el que da la sabiduría, el entendimiento para poder hablar de ti, de tu palabra, de tu plan perfecto y la salvación que para todos nosotros, Señor. Bendícenos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un paso al frente, mis hermanos. Vivamos la fe en acción, es el tema. Los que saben de ejércitos y de milicias saben que da un paso al frente. El pelotón no era llamado a dar un paso al frente, y no era si tú quisieras, ¿no? Deberías, era tu deber como soldado, ¿no? Marchar hacia adelante para pelear por tu nación. Pero hoy yo quiero empezar, siempre empiezo con una ilustración, con algo que ilustre el mensaje que yo voy a traer, ¿no? Pero hoy yo quiero traer una confesión. Una confesión que, a ser sincero, yo no podía predicar este mensaje. Al principio, obviamente. Por más que lo intenté, mis hermanos, intentaba y luchaba, porque es un mensaje que requería humildad, requería compromiso, requería esa paz que solamente Dios sabe dar. Y en ese momento yo no la tenía. Luchaba dentro de mí y había algo que no me dejaba en paz para yo poder hablar sobre este tema tan importante para nosotros. Y aunque mi corazón deseaba compartir esta palabra, este mensaje, me sentía limitado por las tantas cosas y luchas que tenía en mi corazón. Me sentía cargado y sin fuerzas. Sentí una presencia maligna que no me dejaba en paz. Había algo en mi corazón que decía, tú no puedes predicar ese mensaje así. Y oraba al Señor y meditaba en el Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, que yo sé que sin ti nada puedo hacer. Y oraba al Señor y le dije con sinceridad, quiero predicar ese mensaje, pero mi vida espiritual no está en condiciones para hacerlo. Amén. Le dije, Señor, yo no puedo solo, necesito de tu ayuda. Como siempre, necesito de tu ayuda. Y yo reconozco su fidelidad, porque en medio de la tormenta ahí estaba el Señor. Y Él vino, no en el momento que yo lo necesitaba, sino en el momento que Él sabía que yo necesitaba. Por eso la palabra dice que el Señor nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto, porque es ahí donde Él sabe que tú serás de bendición. Amado Rey, amado Señor, gracias te doy por ello, ¿verdad? De verdad que sí. Y a ustedes por sus oraciones, por acudir cuando yo llamé a la iglesia a orar y ayudarme a orar. De verdad, muchas gracias. Cuando envié el mensaje para que oraran por mí y mi familia, no era casualidad que Francisco, el pastor nuestro, ¿no? Nuestro mentor, estaba en oración en la iglesia. Mi tía, que es una intercesora muy, muy buena en el Señor, también estaba orando. Mi hermana también estaba orando. Y ustedes también se unieron. Y eso me llenó de fortaleza, me llenó de alegría. Aunque vi el mensaje el día siguiente, porque estaba orando, de verdad, me llenó de gozo y de alegría ver que mis hermanos estaban ahí cuando yo necesitaba. La verdad que me siento contento con el Señor
y que su pueblo ora. Cuando su pueblo ora, el Señor se agrada. Amén. Así que el querer y que deseaba predicar este mensaje era porque yo sentía y siento aún en mi corazón que el Señor tiene buenos planes con esta iglesia. Tiene bendiciones muy buenas con esta iglesia, pero necesita que demos un paso al frente. Necesita que cada uno de nosotros se comprometa más y más con el Señor. Y por eso la lectura de Josué. Amén. Yo creo que por eso vinieron muchos ataques, perdón. De ahí yo siento y creo de verdad que cuando el enemigo sabe que Dios tiene planes con un hombre de Dios, se levanta. Y eso lo vemos en todas las escrituras. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo, en todos los apóstoles. Y hombres de Dios que cuando llevaban un mensaje, el enemigo se levantaba. Y no podemos ignorar que también nosotros en nuestros días, Él se levanta también para impedir que nosotros seamos de bendición a otros. Amén. Por eso reconozco que el enemigo es astuto y no duerme. Él siempre quiere robar lo que Dios nos ha dado. Él quiere siempre quitar la paz que Dios nos ha dado. Y nunca va a descansar. Porque Él no tiene otra cosa que hacer. Satanás no tiene otra cosa que hacer. Primeramente porque Satanás ya no tiene oportunidad de redención. No la tiene. Y muchos dirán, ¿por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. Y él desechó esa presencia de Dios y siguió su orgullo, su vanagloria. Y por eso ya no tiene redención. Y por eso el infierno fue diseñado para él y todo lo que le sigue. Dice las Escrituras. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Está buscando como un león hambriento a quien destrozar. Y sabemos cómo andan los leones cuando buscan presa. No tienen piedad, no tienen misericordia. Y aparte de eso, él vino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. No tiene otra cosa que hacer, hermano. Por eso no se puede jugar con las tinieblas, no se puede jugar con las cosas espirituales, porque ellos no juegan. La Biblia destaca que ellos tienen ejércitos, huestes angelicales de maldad diseñados para destruir. Ese es su plan. Pero todo se manifestó, mis hermanos, cuando el Señor me dio una palabra para un hermano que me pidió ayuda. Yo sentí que se manifestó aún más los ataques. Y siendo honesto, pensaba dentro de mí, Señor, pero soy yo que necesito ayuda. Soy yo que necesito que alguien me consuele, que me dé una palabra. Y tú me pones que yo le dé palabra a otros. Pero esto funciona así. Por eso le digo al Señor, dame una palabra sabia para yo ayudar a ese hermano. Y él me compartió su testimonio para que lo diga la iglesia. Son sus palabras, no las mías. Porque mientras yo oraba con él y oraba por él, ya Dios estaba haciendo el milagro en su vida. Su familia fue restaurada, su matrimonio fue levantado. Y él puede testificar lo que Dios hizo en su vida gracias a las palabras que Dios puso en mi boca. Son sus palabras. Dice, iglesia, querida iglesia, hoy quiero abrir mi corazón con ustedes porque estas últimas semanas han sido muy difíciles para mi familia y para mí. Hemos recibido ataques y luchas en nuestro hogar, en el trabajo y en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero en medio de todo esto, hablamos con nuestro líder, quien nos apoyó con oración y consejo. Ahí está el Señor obrando a través de mí. Y gracias a Dios, hoy estamos mucho más fuertes que antes. Quiero que escuchen esto. Los ataques continúan, sí, pero también continúa la victoria que Dios nos ha dado cada día. Porque cuando el enemigo se levanta, Dios se levanta más alto. Porque cuando el enemigo quiere destruir, Dios construye algo más fuerte en nosotros. Pero hoy quiero animarlos a cada uno de ustedes. Si estás pasando por luchas, por problemas, por confusión, por tristezas, no te quedes callado. No pelees solo. Busca a Dios y a tu iglesia. Nosotros como hermanos somos
limitados, pero Dios es nuestro Dios. Y con su bendición y con su fuerza, y con sus ángeles y con su Espíritu Santo que nos acompañan alrededor nuestro. Si podemos vencer cada día los ataques del enemigo. Porque nosotros somos débiles y somos guerreros solamente con Él. Y también quiero decirle algo con amor y con sinceridad. En cada iglesia hay personas que vienen cada domingo y reciben la presencia de Dios, disfrutan la comunión, pero el lunes regresan a su vida normal, dejando a Dios a un lado, poniéndolo en segundo lugar. Hermanos, no seamos ese tipo de personas. Dios quiere un pueblo fuerte, fiel y firme, un pueblo que camine con Él todos los días, no solamente los domingos, porque la presencia de Dios no es solo para aquí los domingos, sino también en casa, en el trabajo, en tu vida diaria. Dios nos creó a su imagen, Dios nos ama, Dios nos cuida, nos sostiene y nos bendice. No le causemos dolor con una vida tibia e indiferente. No vivamos de manera que cuando llegue el día de presentarnos delante de Él, tengamos con miedo de escuchar lo que Él les dirá: no te conozco. Hermano, cuando llegue ese día, presentémonos delante de Él con orgullo, como un hijo que se presenta delante de su Padre. Caminemos con firmeza, con identidad y con convicción. Seamos un pueblo para Dios. Son palabras del corazón de este hermano que se abrió y quería compartir esta experiencia con la iglesia. Dicho esto, mis hermanos, esta confesión mía, este testimonio del hermano, yo quiero que veamos un tema que va muy cerca a lo que la iglesia está viviendo hoy día. Un paso al frente nace de un líder muy ejemplar llamado Josué, y su libro lleva su nombre, Josué, donde él dice unas palabras muy fuertes: yo y mi casa serviremos al Señor. El contexto donde se dice esta frase es en Siquem, una decisión en la cúspide, en la cima del liderazgo de Josué. La hermana Mercedes leyó esos capítulos donde Josué hace un recuento desde Génesis hasta sus días, como el Señor, que es el personaje principal de todo lo que Josué dice, cómo el Señor había llevado a su pueblo con su mano poderosa hasta la tierra prometida. Dios les recuerda cómo Él sacó a sus antepasados de la idolatría, cómo lo liberó de las manos poderosas, cómo lo sacó de la esclavitud, cómo lo llevó hasta allí con su fuerza, cumpliendo así su promesa de que lo iba a llevar a la tierra prometida, pase lo que pase. Josué no menciona los pecados de Israel. Josué exalta la fidelidad de Dios. En esos 15 textos, él exalta la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y eso es lo que Josué quiere dejar en la mente de ese pueblo que ya estaba viviendo en la tierra prometida. Dios te trajo aquí por su fidelidad, no por tus méritos. Así que ese encuentro que Josué tiene allí con estos líderes, porque llama a los líderes, a los príncipes, para llamar su atención, para hacer un llamado, pero no cualquier llamado, era una decisión firme y convincente de que tenían que hacer ellos, porque ya su liderazgo llegaba a su fin, ya estaba muy anciano. Es una despedida prácticamente y una rendición de cuentas que Josué estaba haciendo allí con el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Ya ellos tenían la tierra prometida, ya estaban disfrutando, ya el maná no caía del cielo, ya ellos producían, ellos comían de la tierra que fluía leche y miel. ¿Pero ahora qué? Ahora José le dice: ya ustedes tienen la tierra que el Señor prometió a nuestros padres. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Ahora llega el periodo más grande y sutil, que era cuidarse de la idolatría y de las culturas de los pueblos en la cual ellos habitaban.
La conquista era externa, poseer la tierra prometida. Y eso había terminado. Ya habían llegado a esa promesa que el Señor le había hecho. Pero la guerra interna acababa de empezar. Mantenerse fiel y firme en aquella tierra. Porque el Dios escogió a ese pueblo para que fuera una imagen de Él a otras naciones. Y ellos se convirtieran al Dios real. Y ellos no practicaran la idolatría de aquellos dioses. Así que ellos tenían que mantener esa fe firme en lo que Dios había hecho por ellos. Así que Josué no se centró solamente en la tarea de servir, sino también en la condición del corazón de hacerlo de una manera que teman a Dios, que obedezcan a Dios. Por eso él dice, servirle con integridad y con verdad. Ahí está apelando al corazón. Ahí está apelando a la obediencia que Dios demandaba de su pueblo. El servicio que Dios acepta requiere ¿qué? Autenticidad. Quiere veracidad en nosotros, libre de ídolos. Libre de ídolos. Así que el drama que vivió Israel en Siquén es un reflejo perfecto de lo que enfrentamos los creyentes hoy día que venimos al Señor. La tierra prometida tipifica a Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. La salvación, la plenitud del Espíritu y el potencial de una vida abundante, como dice Juan 10:10, Juan 10:10, es lo que el Señor complementa. Él es nuestra heredad, Él es nuestro descanso, Él es todo en nosotros. No, eso no, sí. El ladrón no viene sino para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Me he equivocado el texto. Sí, perdón, en el abundante, sí, es la parte B de ese texto. O sea que Cristo es nuestra abundancia, nuestra plenitud en todo el sentido de la palabra. Físico, ¿no? Entonces, esa posesión y ese disfrute necesita de una fidelidad, necesita de un compromiso. Alabado sea el Señor. Tanto Moisés como Josué levantan un llamado que atraviesa toda la Biblia. Moisés llama al pueblo en Deuteronomio y se pone al frente y le dice al pueblo de Israel, delante de ustedes está la bendición y la maldición. Si ustedes deciden obedecer, tendrán vida. Y si deciden desobedecer, tendrán muerte. Y castigo de parte del Señor. Les invita a escoger. Luego Josué retoma ese mismo mensaje y dice, escogeos a quién van a servir. Y lo hace en un momento clave, porque ya el pueblo tenía la tierra, como le dije. Ellos tenían que decidir ahora, como nosotros tenemos que decidir. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya tenemos la salvación que Cristo nos ha dado. Tenemos el perdón que Cristo nos ha dado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos sentados? ¿Nos quedamos quietos? No. Tenemos que servir. Tenemos que servir. Alabado sea el Señor. No era un llamado a entrar porque ellos estaban dentro. Era un llamado a servir en obediencia a lo que Dios le había dado. Y esto nos enseña algo interesante, amados, que recibir la promesa de Dios, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida y todo lo que conlleva esa plenitud de Cristo, no termina allí. Hay un compromiso después de una vida que tenemos nosotros que mostrar al mundo. Y ustedes van a encontrar muchísimos textos que aluden a esto. Se nos llama la luz del mundo, la sal de la tierra. Se nos llama que somos embajadores. Se nos llama que somos hijos de Dios. Y todo eso alude que usted, donde quiera que esté, tiene que ser luz. Tiene que ser un testigo de Dios. Así que nosotros, ahora que estamos en esa nueva identidad restaurada en Cristo Jesús, tenemos que vivirla y tenemos que manifestarla. Tener a Cristo no elimina la responsabilidad espiritual que Israel tuvo cuando Josué llamó la atención.
Ellos debían y nosotros también debemos hacer lo mismo. Alabado sea el Señor. Así que la conversión en Cristo es el inicio de una vida transformada, de una vida llena de decisiones, no al mes, no cada 15 días, es día tras día vivir para Cristo. Alabado Dios. Por eso Jesús declaró en muchas ocasiones, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama, guarda mis mandamientos. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo también enfatiza esto, que enseña y declara que los creyentes somos llamados, fuimos comprados a precio de sangre y ya no pertenecemos a nosotros mismos. Nos debemos a Dios y tenemos que dar nuestra vida en sacrificio a Él. La salvación, aunque es por gracia, produce inevitablemente una vida transformada de servicio a Dios. Y todas estas afirmaciones está la misma idea, está la misma verdad. Una vida entregada a Cristo se tiene que manifestar. Una confesión, un arrepentimiento de Cristo tiene que verse en nuestras acciones, que era lo que Josué le demandaba al pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros no vivimos esta vida para Dios, se ve. Cuando nosotros no dedicamos nuestra vida a Cristo, se ve. Para el pueblo de Israel, cuando Josué le llama, Josué sabía que ellos tenían ídolos. Josué sabía que ellos hacían prácticas que eran contrarias a lo que Dios le había dado. Y esos ídolos tenían que ser erradicados de su vida para poder servir a Dios como Él demandaba. Y aunque nosotros ya no adoramos estatuas, no adoramos ídolos, pero sí hay muchos ídolos en nuestro corazón que tienen que ser arrancados. Esos ídolos muy difícil tienen forma de estatuas, tienen forma de alguna imagen, ¿no? Que queremos nosotros adorar, porque obviamente no lo hacemos. Pero sí tienen influencia que quieren gobernar nuestro corazón. El materialismo se disfraza de ídolo, que no hace crecer que nuestro valor depende de lo que poseemos. Como dice el dicho, tanto tienes, tanto vales. Y tristemente caemos en esa trampa. Mientras más tengo, más valgo. Mi esposa dice que hay gente que para sentirse, es como el algodón, para sentirse algo tiene que tener el don. En cuanto se te acabe el dinero, ya te quitan el don y eres... O sea, Don Nelson sin dinero es Nelson. Con dinero, Don Nelson. Y es así, el materialismo de hoy día vende esa imagen, ¿no? Mientras más tienes, más estatus tienes. Y eso se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque queremos que nos rindan pleitesías, que nos traten bien, porque podemos pagar. Podemos tener cosas materiales que a la gente le llenan los ojos, ¿no? También está el modernismo que intenta que la voz de la cultura pese más que la voz de Dios. Tristemente, las iglesias, aunque no es pecado modernizarse, en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, transmitir las predicaciones, grabar ciertas cosas para luego difundirlo para edificación de otros. Eso está bien. Pero las iglesias han tomado eso literal y se han modernizado en todos los sentidos. Ya no se sabe si es mundo, si es la iglesia o una discoteca, o si es un bar o es la iglesia, así sucesivamente. Ese tipo de cosas se han metido en las iglesias.
todas las culturas, habido y por haber, ya usted la puede ver en muchas iglesias. La ideología, la filosofía, todo. La iglesia lo ha abrazado de una manera impresionante y eso da pena. Y esto también son ídolos que están en nuestros corazones. Los placeres, cuando la comodidad y el entretenimiento deciden sobre nosotros. Cuando ver una película me es más placentero que leer la palabra. Estar en las redes sociales 3 horas me es más placentero que estar 30 minutos con la palabra. Yo no digo que es malo, pero si usted dedica 3 horas a las redes sociales, cuando usted esté en la palabra, dedíquelo con calidad, con integridad, aprender. Tiene que ser un balance. Y todas las cosas, mis hermanos, que no son malas en sí mismas, pero se convierten en ídolos porque le dan un lugar que no le corresponde, porque roban el lugar de Dios. El materialismo, el modernismo y las comodidades, el entretenimiento y el ocio se convierten en un obstáculo para su crecimiento espiritual. Y es lo mismo, Israel tenía sus ídolos, hoy nosotros tenemos los nuestros. Y el llamado sigue siendo el mismo. Temed, respetad, decidir si servir al Señor o a los dioses. Tener que decidir. Está también el más fuerte de ellos, que es el amor al dinero. Cuando ponemos nuestra seguridad en lo que ganamos y no en Dios. Mucho cuidado ahí, mis hermanos. Que Cristo habló y advirtió del dinero más que cualquier otro tema. Si no buscan en la Biblia. Porque Él sabía que era la raíz de todo mal, es el amor al dinero. Así, mis hermanos, que cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. No importa cómo se llame, no importa quién ella sea. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo y nos va a destruir. Amén. Así que, presta atención a esto. La pregunta que hoy hago yo, como la hizo Josué. Ya estamos en Cristo. Tenemos todas las bendiciones, dice la palabra del Señor, que todas las bendiciones se nos han sido dadas en Cristo Jesús. No hay ni una que no se nos haya dado, sino en Cristo. ¿A quién estamos sirviendo? Iglesia de Cristo, familia de Dios, ¿a quién tú estás sirviendo? ¿A los ídolos o a Cristo? Haber llegado a la gracia no nos libra de escoger. La gracia no es licencia para nosotros estar quietos, tranquilos. Tenemos que estar en movimiento. Por eso tiene que ser una fe en acción, una fe que constantemente se está moviendo. Moisés dijo, escoger la vida, y Josué dijo, yo y mi casa serviremos. Ambos decidieron. Ambos decidieron. Y hoy es el mismo desafío que yo pongo delante de usted, delante de mí. ¿A quién serviremos? ¿O a quién estamos sirviendo? Dios no busca una confesión vacía, sino un corazón rendido. Si Él no trajo a Cristo, por algo nos trajo. Ahora nos toca a nosotros caminar día a día con Él. Día a día con Él. Y digamos no a esos dioses modernos que compiten por el corazón nuestro. No olvidemos que hemos enseñado que lo que controla nuestra mente controla nuestra vida. Todo aquello que ocupa un lugar preeminente en nuestra mente es lo que está controlando nuestra vida. Porque a la hora de decidir, eso que está en nuestro corazón es que decide. Hoy yo voy a la iglesia, pero tal cosa, ese es su ídolo. Hoy tengo que hacer algo para el Señor, pero ore al Señor para que le ayude a esas cosas quedar subyugado a Él. Por eso el mandato del Señor es Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor nos quiere completo. Él sabe por qué lo dice.
Él sabe por qué pone ese mandato como primero. Porque Él sabe que somos débiles a no estar quietos, sino que siempre queremos llenar ese hueco con algo. Josué nos da un ejemplo claro. No basta con conocer a Dios, debemos decidir si servirle a Él y reflejar una vida de fe afianzada en Cristo. La verdadera fe, como habla Santiago, se demuestra en una vida en acción, no solo en palabras. Y usted lo sabe más que nadie. Cuando alguien le promete algo, usted quiere que le cumpla, ¿no? O se conforma solamente con las palabras. Luis, le prometo un carro automático del año. Usted tranquilo, que eso viene. ¿Usted quiere que se cumpla, que sí, Luis? Claro que sí, mi hermano. Así que, mis hermanos, nosotros no podemos jugar con el Señor de palabras. Tenemos que, lo que prometamos, lo cumplamos. Y Él mismo nos advierte que si no vamos a cumplir algo, que no nos digamos. Alabado sea el Señor. Así que, decidir a quién servimos, dijo Josué. Decidir. Es un desafío que Él le puso al pueblo del Señor. Y Él señaló los ídolos. Servir a Jehová con integridad. Y con integridad sabemos, no estar cavilando entre dos pensamientos. Es decir, el pueblo estaba caminando en dos aguas. Ellos estaban adorando a Dios y adorando a ídolos. Tenían ídolos en sus casas. Tenían ídolos en su corazón. Y Josué llamó la atención. Y yo también lo hago. ¿Cuáles son los ídolos de nuestras vidas? ¿Cuáles son esos ídolos que están controlando nuestra vida cada día? Cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Durante el día, ¿qué hacemos? Yo suelo preguntar a mi familia, ya al final del día, cuando estamos meditando la palabra, ¿ustedes han meditado en el Señor hoy? ¿Ustedes han hecho algo que glorifique a Dios? ¿Usted se hace esa pregunta cuando se va a la cama? ¿Qué he hecho para el Señor hoy? ¿He meditado en su palabra hoy? ¿He meditado en su ley? Si usted va a su recuerdo y no ha hecho nada, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Alabado sea el Señor. Puede ser el dinero, puede ser el orgullo, el trabajo, los placeres del mundo, incluso nuestra comodidad, que son lo que más están latentes en nuestra vida. Así que la fe en el Señor, caminar con el Señor, empieza con una decisión firme. Tenemos que escoger, mis hermanos. Ya después que identificamos el problema, que identificamos los ídolos, tenemos que decidir. No hay términos medios. Josué no le dijo al pueblo un término medio. Ellos tenían que decidir servir a Dios o a los ídolos. La fe se demuestra con acciones, incluso en los tiempos difíciles. Ellos no estaban en situaciones difíciles. Ellos estaban ya en tiempo de paz. La guerra había acabado. O sea que era más fácil todavía para ellos decidir. Y nosotros también, aún no estamos en persecución. Todavía no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Así que podemos decidir, no tenemos que esperar el momento de angustia para decidir. Mesach, Sadrach y Abed-Nego enfrentaron esto. Su fe fue puesta a prueba. Y ellos debían decidir servir a Dios o postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y dijeron, no. Nosotros no vamos a adorar ninguna imagen. Preferimos morir antes de. Ellos testificaron que su fe era verdadera y Dios los respaldó. Y Dios los respaldó con valentía, con decisión. Y nosotros, aunque vengan las críticas, las burlas, tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que ir con nuestra frente en alto, que servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No le tenga miedo a Nabucodonosor de este siglo. Dar un paso al frente es actuar según nuestra convicción. Si usted no está convencido en quién ha creído, va a flaquear. Va a caer.
Pero para tomar decisiones de este tipo, primero tenemos que preparar el campo. Los que tenemos familia, los que están solteros, tienen que tomar una decisión. Y el liderazgo espiritual comienza en lo cercano. Josué fue un líder ejemplar, usted lo sabe. Josué es un ejemplo de liderazgo. Y por eso él pudo mostrar junto a su familia: mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué sabía que primero debía guiar a su casa antes de guiar a la nación de Dios. La fe en acción se refleja como en lo que vivimos con los que están debajo de nuestra autoridad. Esposa, hijos, vecinos, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, tenemos que ser ejemplo y guiarlo hacia Dios. No podemos ser líderes espirituales si en las pequeñas cosas fallamos. Porque Dios no puede dar algo más grande cuando en lo pequeño no somos fieles. Él dijo que en lo mucho te pondré, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es un principio que no falla. La Biblia enseña que la vida espiritual no se puede separar de la vida familiar. Por eso cuando usted va a Timoteo, cuando usted va a Tito y ve los perfiles de cómo tiene que ser un pastor, marido de una sola mujer, tiene que estar irreprensible, tiene que ser un hombre de Dios y muchas cualidades que están vinculadas a la familia. Pablo establece que quien aspira al liderazgo debe de gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque el cuidado de la iglesia de Dios comienza en el hogar. Un buen líder tiene un hogar sometido. Y este principio revela que la autoridad espiritual se valida primero en lo privado antes de ejercerse en público. ¿Sí o no? Un buen líder es un buen líder en su casa. Y es aquí precisamente donde yo tuve problemas para predicar este mensaje. La situación que mi esposa y yo teníamos y mi familia era por eso. Porque habían conflictos aún sin sanarse, aún sin ser confrontados por la palabra del Señor. Y eso me impedía predicar con libertad este mensaje. Conflicto no resuelto se convirtió en un obstáculo en nosotros. Se convirtió en un obstáculo para mí como líder, como guía espiritual de esta iglesia. No se trata de un problema relacional, hermano. Se trata de un problema espiritual. Y esa realidad espiritual afecta directamente al llamado de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque esto es espiritual, esto no es emocional, hermanos. Por eso yo me sentía tan mal, tan afligido. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos problemas en la familia, esto abre un espacio de división. Esto abre una brecha donde el enemigo opera. Pablo exhorta en Efesios 4, del 26 al 27, que cuando el conflicto permanece, el enemigo utiliza esos conflictos y lo convierte en su arma. Y a nosotros nos destruye. Dice la Biblia que en Efesios 26, 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿lo ve? Cualquier tipo de conflicto que haya en nuestra vida, si le damos largas y no lo saneamos, ahí eso se convierte en una raíz de amargura y Satanás lo utiliza. Nos debilita, da mal testimonio y frena el crecimiento espiritual. Porque se te quedan todas las ganas, porque tú estás entristeciendo al espíritu. Este tipo de actitudes, el espíritu decae porque no va acorde con su esencia. Y no es casualidad que Satanás siempre ataque el matrimonio de primero, porque es la base. ¿Sí o no? Es la fuente donde nacen los líderes, donde nacen los hombres y mujeres de Dios, es en el hogar.
Y allí él va y aprovecha cualquier situación para destruir. Y estas luchas, no condenamos las luchas porque son necesarias. Cristo mismo lo dijo, estas cosas son necesarias entre vosotros para que se pulan. Pero sí también confronta la incoherencia que no puede haber ese tipo de conflicto en una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. No se puede pretender cuidar la iglesia si no se cuida la familia. ¿Con qué moral, con qué integridad tú enseñas algo así? Yo no podría. Por eso el llamado pastoral exige integridad, arrepentimiento y restauración, comenzando desde casa. Donde la fe se vive de manera más real y menos visible es en el hogar. Porque ustedes no saben, si yo no digo nada, ustedes no saben nada, ¿no? Pero es mi deber, es mi responsabilidad. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro 3:7, miren lo que dice, mis hermanos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces citamos los textos y a veces no comprendemos hasta que no nos toca vivirlo. Mis oraciones no llegaban a ningún sitio, porque había conflictos, porque permitimos que el diablo se metiera. Y voy a dar un ejemplo ilustrativo para que usted vea lo que pasa en nuestra vida. En una ocasión un hombre tenía una casa muy bonita, limpia, impecable, de revista. Y toca la puerta un personaje y le dice, te compro la casa, pon la cantidad que tú quieras. Y este hombre dijo, no, yo no vendo mi casa. Y este hombre le sugirió, bueno, pues mira, si tú no la puedes vender, te pido que me dejes, que me permitas poner un clavo en la entrada y te compro ese pequeño espacio de ese clavo. Y el hombre dijo, bueno, pues nada de malo en esto. Le vendió el derecho a este personaje y puso su clavo justamente en la entrada. Pasados unos cuantos días, este hombre llegó con un pescado podrido y lo enganchó justo en el clavo. ¡Ting! ¿Qué usted cree que le pasó a esa casa? Empezó a apestar. No había forma de quitar ese mal olor de esa casa. Al final, el hombre tuvo que salirse y dejar la casa porque no podía quitar ese clavo que le cedió voluntariamente a ese personaje. Así somos usted y yo cuando le cedemos al diablo voluntariamente un espacio en nuestro corazón. El enojo, la ira, el resentimiento, esas cosas van calando en nuestro corazón y el Espíritu Santo se va de nuestras vidas porque no puede morar ahí. Por eso el juez le dice, decidid a quién servir, a los dioses de sus padres o al Señor. O sea, Jesús dijo, no pueden ustedes servir a dos señores, porque amarán a uno y odiarán a otro. Nuestro corazón no puede estar en dos aguas. Por eso Apocalipsis dice que a los fríos, a los tibios los vomitaré de mi boca, porque no son ni dejan de ser. ¿Entienden, mis hermanos? Lo importante que es esto. Tenemos que decidir. Tenemos que escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y ver qué está robando el lugar de Dios. Qué está haciendo daño a nuestras vidas, que no dejan crecer en Dios y no nos dejan estar en libertad con nuestro Padre Celestial. El orgullo suele disfrazarse de muchas maneras. Recuerden que Satanás cayó por orgullo. Y el orgullo, dice la palabra, que le subió y se creyó superior. Y engañó y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Si el diablo se llevó la tercera parte de los ángeles, lo engatusó, lo engañó,
¿qué más no va a hacer con nosotros? Si Él nos conoce. El orgullo se disfraza de muchas maneras. La indiferencia, el silencio. Hermanos, tenemos que hablar. No podemos quedarnos callados. Si nuestra pareja, si nuestro hermano, quien sea, nos hizo algo que no nos gustó, al momento, zángelo, hermano, no se lleve a su casa. Muchas veces son malos entendidos. La mayoría de las veces. Porque ahí es que Satanás entra de manera sutil y va haciendo su casita adentro hasta que destruye. Es como un caballo de Troya. Entra de manera sutil y desde dentro nos destruye. Alabado sea el Señor. Lo que parecía inofensivo en mi casa se convirtió en piedra de tropiezo. La comunión se fue perdiendo. Y parecía todo bien, pero no estaba bien. Pero gloria al Señor que nos abrió los ojos. Estaba dañando profundamente parte de mi familia. Y entendí que ignorar estos conflictos hace mucho daño. Mucho daño. No podemos huir de los problemas, tenemos que enfrentarlos con el Señor y con su palabra. Ser humilde, humillarnos, Señor, ayúdame. Y tenemos que eliminarlo inmediatamente. Así que para poder servir bien al Señor tenemos que primero identificar y sacar esos ídolos de nuestro ser. Para que ese servicio a Dios llegue fielmente. El pueblo de Israel, al menos ese grupo que Josué estaba liderando, se comprometió, y dice la Biblia que hasta que Josué murió, se mantuvieron firmes. Ya no se habla que el pueblo pecó, cayó, ellos fueron fieles a lo que dijeron. Sí, serviremos al Señor. Ellos siguieron a Josué, ellos siguieron la voz de Dios y obedecieron. Luego entró el libro de Jueces y ya usted sabe, vuelve la historia a repetirse, pero al menos lo de Josué se cumplió. Ellos decidieron seguir al Señor. Así como Josué le ordenó, así como el Señor le ordenó a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mucho antes de Josué ser líder, se le dio esta palabra, porque lo que venía era fuerte. Lo que han leído el libro de Jueces, de Josué, es un libro muy, muy fuerte. Es muerte, masacre por todos los lados, hermanos. Y vivir una vida así es difícil. Y Josué tiene que ser valiente y esforzarse para no retroceder. Alabado sea el Señor. Nosotros no tenemos batallas como la tuvo Josué. Pero tenemos batalla con esos ídolos en el corazón. Y son muy difíciles de vencer si el Señor está con nosotros. Y usted lo sabe. Esos ídolos, porque esos ídolos están ocultos, están escondidos. Y muchas veces los mimamos y los escondemos. Y lo tenemos ahí. De vez en cuando lo sacamos. Y que lo dejamos que corretee por todo nuestro corazón. No. Dice la Biblia que tenemos que tenerlo sometido en obediencia a Cristo. Todo pensamiento que sea incoherente con la palabra de Dios tiene que ser cautivo en obediencia por Cristo. Alabado sea el Señor. Así que la fe, mis hermanos, no se expresa en un servicio incompleto. No se puede servir a medias. Dios no nos quiere a medias. Alabado Dios. Aunque nos critiquen, aunque nos burlen y se burlen de nosotros, no podemos nosotros desistir a eso. Tenemos que resistir. Tenemos que elegir a Dios por encima de los placeres temporales, de los errores que a veces cometemos, de los desafíos que nos esperan. Tenemos que seguir firmes. Josué no fue perfecto, él falló en una ocasión. Y yo no veo a Josué cabizbajo, no, él rasgó su vestidura, pidió perdón al Señor y siguió. El peligro para el creyente no es negar a Cristo hoy, porque todo el mundo dice creer en Dios, ¿a que sí?
Usted le pregunta a cualquier persona, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Cristo. Eso no es ningún problema. Porque no lo niegan abiertamente, pero lo niegan con su corazón, con sus actos, con sus hechos. ¿O acaso el pueblo de Dios no tenía una fe? Ellos tenían fe en Dios, en Jehová. Pero su corazón estaba muy lejos del Señor. Así que se puede tener una fe correcta, pero no un servicio genuino. ¿Entiende? Yo puedo declarar con todo mi corazón, yo creo en el Señor, que Él existe, que es una Trinidad y creo en Cristo murió por los pecados, sí. Pero ¿y tu servicio qué? Esa es la parte difícil. Alabado sea el Señor. Su corazón estaba dividido. Creía a Dios, pero servía a los dioses. Y hoy el pueblo de Dios está así. Con su boca dice creer en el Señor, pero con sus actos sigue los ídolos del mundo. Sigue los placeres del mundo. Todas las cosas del mundo lo sigue. Cuando Dios manda a que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, y negar a Cristo y tomar la cruz, es muchas veces decir algo que a mí me gusta, aunque no sea malo, pero por amor a Dios yo lo voy a dejar. Que Dios dé sabiduría y convicción a todos nosotros cuando algo quiera robar el lugar de Dios. Así que el desafío que usted y yo tenemos hoy es dar un paso al frente y decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir. Romanos 12:1 dice que nosotros, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida tiene que ser consciente a quién se lo estamos haciendo. No es como dicen por ahí, usted es un loco viejo. No, loco eres tú que no entiendes esto. Nosotros estamos convencidos a quién le ofrecemos culto. No hacemos las cosas por amor al arte. Mi tiempo, ¿a quién le estoy dedicando yo mi tiempo? El tiempo no es renovable, el tiempo que se va no vuelve. Lo que usted debió hacer ayer, ya lo perdió. Se perdió la bendición de estar en la casa de hermana Felipa y tomarse un cafecito que ya no hizo. Amén. Y son esas cosas que a usted lo van marcando, hermano. Que lo van comprometiendo con Dios. Un esfuerzo. ¿Dónde estoy yo dedicando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? Medite usted en su corazón, hermano. Servir a Dios implica reasignar mi tiempo de ocio, trabajo excesivo y hacer un balance. Eso es hacer un balance, hermanos. No es quitar sus responsabilidades. Como decía el hermano Dios Reante, me fui 4 horas y pico a trabajar porque tengo que pagar la renta. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que hacer un balance en toda nuestra vida. Porque Dios nos llamará a cuenta por eso. ¿Sabía usted? Por toda nuestra vida, Dios nos llamará a cuenta. Mis recursos, ¿dónde estoy poniendo mis prioridades financieras? ¿Estoy acumulando dinero para sentirme seguro? Entonces eso es su Dios. No estoy siendo generoso cuando debo ser generoso. Apoyo a la misión, apoyo a la iglesia, al necesitado. Todas esas cosas, mis hermanos, Dios nos bendice para que seamos de bendición. Usted sabe que hace poco fue que yo entendí este versículo del Señor que dice, es mejor dar que recibir. Dice, yo no doy lo mío a nadie. Hermanos, escuche esto. Si usted da es porque tiene. Y si usted recibe porque no tiene. ¿Lo entiende? El que da es porque tiene. Y el que recibe porque no tiene. Así que yo prefiero 1000 veces dar porque tengo. Y la gente se lo toma al revés. No entiende esto. Y no sabe que lo que usted da para el Señor, eso no es pérdida. ¿Se acuerdan en Mateo cuando el Señor le dijo, cuando lo hiciste por uno de estos pequeñitos, por mí lo hiciste cuando estuve preso, cuando tuve hambre, cuando... Dicen los discípulos, pero Señor, pero si nunca tuvimos así. Pero cuando lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí.
O sea, cuando usted hace una obra, usted está yendo para el Señor y el Señor ve eso, lo bendice y le da más para que usted sea más generoso. Esos principios no fallan, hermanos. Esos principios no fallan. Mi influencia en mi casa, estoy siendo yo ejemplo con mis hijos, con mi familia, con mi cónyuge, con mi amigo, en mi trabajo, en su entorno. Esto es una influencia para que ellos también conozcan a Cristo. El creyente da un paso al frente y modela la fe en todas las áreas de la vida, no solamente en la iglesia. Aquí todos somos santos ahora mismo. Aprovechemos cada momento para testificar a Cristo y ser luz. Y ser luz. Así como Josué llamó a Israel a vivir a la altura de su herencia. ¿Lo ve? Él lo llamó a vivir a la altura de su herencia, Canaán. Nosotros somos llamados a vivir en nuestra herencia, que es Cristo. Somos llamados a ser imitadores de Cristo. Vivir conforme a los estándares de Cristo, porque Él es todo para nosotros. Alabado sea el Señor. Siento mucho haber tocado esa parte sensible que es su corazón. Pero ahí es que Dios trabaja en el corazón. Dios no trabaja en otra área del ser humano que no sea su corazón. Porque ahí es que la palabra del Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Amén. Dice el Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo su corazón le buscan. Salmo 119:1. Somos dichosos, somos benditos aquellos que caminamos en la ley del Señor y guardamos sus mandamientos. La integridad es uno de los requisitos que Josué estaba demandando a ellos. Ustedes tienen que ser íntegros con lo que dicen. Nosotros también tenemos que ser íntegros con lo que decimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién serviréis? ¿A quién estamos sirviendo? Josué obligó a su pueblo a que mirara hacia atrás. Nosotros también tenemos que mirar hacia atrás. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos libró Dios? Todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿vale la pena servir al mundo o a nuestro Dios? Tenemos que decidir. No es una opción. Nadie puede quedar neutro. Nadie puede quedar en medio de las aguas. Tiene que salir o entrar. La neutralidad es una forma pasiva de apostasía. A usted quedar en silencio está haciendo una negación de Cristo y del reino de Dios. Así que el silencio no es una decisión. Tenemos que decidir sincerarnos con nuestro Señor. Tenemos que decidir, elegir la dificultad fructífera. La dificultad fructífera por una comodidad estéril. La comodidad no genera nada para la gloria de Dios. La declaración de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, suena bonito, pero no es solo una frase, es un compromiso, es un llamado que impulsa una visión, una misión que es activa a moverse en la voluntad de Dios. La iglesia no puede esperar que el cambio suceda si no se mueve. Esta iglesia nunca va a crecer si no nos movemos. Tenemos que movernos hacia el camino que Dios nos ha trazado. Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya están ahí. Tenemos que obedecerle, punto. Albert Einstein dijo, si tú buscas resultados distintos, no haga lo mismo. Queremos bendición de Dios, todas las cosas que el Señor da buenas, pero sin hacer nada. Eso no puede ser. Las matemáticas no salen. Tenemos que movernos.
Tenemos que dar un paso al frente. El paso al frente es la materialización de nosotros tomar una decisión. Si decidimos creerle a Dios, veremos la mano de Dios obrar aquí. Si decidimos no movernos, seguimos así igual. No mire el número, ¿eh? Les digo por qué no pueden mirar el número de los que estamos aquí. Porque ese fue el problema que tuvieron muchos de los reyes, porque confiaban en el número. Lea Josué, y usted va a ver que decía, no vaya con tantos, ve con pocos, porque soy yo que peleo por ti. Por eso él se llama Jehová de los ejércitos, porque él pelea por nosotros. ¿Cuánto lo creen? No mire el número, mírese usted, mire su corazón y decide en su corazón servirle al Señor. Alabado sea el Señor. Vive el Señor para siempre. Santiago 2:17 dice que si nuestra fe no tiene obras, no es la fe de Dios. Porque la fe que Dios da obra. La fe de Dios obra. Y es el compromiso que Josué le hace a ellos. Su fe tiene que verse en la obediencia de su Señor. Nuestras obras no nos salvan, pero sí demuestran que somos salvos. Es el efecto de creer. Alabado sea el Señor. Así que la casa de Dios tiene que ser luz en el mundo. Esa es su misión. Debe ser el lugar donde nosotros nos comprometamos con Dios y con su iglesia. Ser un testimonio. Impulsada por los creyentes que están dispuestos a servir con integridad y verdad a Dios, que es nuestra identidad. Póngase de pie, mis hermanos. Hoy yo voy a lanzar un desafío. Josué se puso de pie. Imagínense a Josué en la asamblea, llamando a todos los reyes, líderes, sacerdotes enfrente. Dice que Josué se puso delante, pero la Biblia dice después, delante de Dios. O sea que usted y yo estamos delante de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así, ponme la foto, por favor. Deseo que mi esposa, voluntariamente, si ella quiere servir al Señor, pase aquí adelante. Ashley, pon la foto, por favor. Está en descargas. Venga, déjalo. Mis hijas también. Camila no puede seguir todavía, pero yo te digo, Camila, ven por aquí. Ashley, ven por aquí. ¿Dónde está Valentina? Yo como cabeza de hogar, como líder de la casa, yo me comprometo a guiar a mi familia en los caminos del Señor. No lo hago delante de Dios y de ustedes. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo también declaro esto a ustedes, porque esto no es solamente mío, ni de Luis, ni de Bertiva. Eso es también compromiso de ustedes. Ya entramos en el año 2026. Nosotros ya hemos hablado de hacer reajustes, de hacer modificaciones, resoluciones en nuestra familia que debemos de cambiar si queremos seguir recibiendo el apoyo del Señor. Porque hay cosas que hay que cambiar. Somos seres humanos y fallamos. Y como decía Mercedes en el mensaje anterior, hay tiempo todavía de reestructurar lo que se está haciendo mal. Si hemos entendido que lo estamos haciendo mal, ¿por qué seguir haciéndolo mal? Vamos a cambiar con la ayuda del Señor. Así que este no es solo mi llamado, es un llamado de todos ustedes. Josué decidió, yo decidí. ¿Y ustedes como iglesia dan un paso al frente y desean servir al Señor como Él quiere que le sirvan? ¿Quién está dispuesto a dar un paso al frente para este nuevo año
luchar y pelear la batalla de la fe. Pase por aquí, mis hermanos. ¿Quién ha decidido dejar todos sus dioses, rendirlo ante Dios y adorar solamente al Dios verdadero? Toda distracción, toda tibieza queda subyugada a Cristo. Es un llamado a todos, es un llamado a todos. Por eso le decía que este mensaje era muy difícil para mí. Están dispuestos. Por eso yo le decía a ustedes, hermanos, que este mensaje era muy difícil para mí, porque requería dejar ídolos, requería ser sincero, requería integridad, y en ese momento yo no la estaba teniendo. Por eso hoy, con orgullo para el Señor, les digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Este año, gloria al Señor, un aplauso al Señor. Este año tenemos retos, tenemos muchas voluntades de que el Señor nos dará un local, de que más almas conocerán a Cristo a través de nosotros, de que podemos llegar a más almas con integridad. Así que levantemos nuestra mano y oremos para que el Señor nos llene de fuerza, porque sin Él nada podemos hacer. Es Él que nos da esa coraje, esa valentía. Recuerden a Josué. Amén. Recuerden a Josué, el principio de su ministerio. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Dile que suban a todos, Daniel. ¿Ya está subiendo? Pastor, ¿quieres dirigirte a oración, por favor? Dando los proyectos de la... Mira, ese hermana Maciel viene. Gloria sea al Señor. Espíritu, Señor, cada corazón. El compromiso de Josué. Todo líder cristiano debe de tener una norma en su casa. No solamente yo sigo al Señor, todos debemos. Amén. Cuidado. Porque somos una familia, ¿entiendes? Amén. Amén. Están divididos como que las cosas no andan bien. Así es. Y Maciel, déjala que suba para que todos estemos aquí. Señor, buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Bendito Dios, Señor, gracias. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. Correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. La casa es tuya, la familia es tuya. Jesús. Jesús. ¿Mm? Ella viene ahí. Aquí estamos. Maciel, Hacia la esperanza. da un paso al frente para servir al Señor con integridad. Amén. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé a cada uno de nosotros y a su iglesia en el mundo entero, porque somos una sola iglesia, que trabajemos juntos todos. Amén. Y que el Señor ponga ese espíritu de lucha en nosotros, así como lo echó Josué, para seguir adelante. Amén. Entonces, para que el Señor este año que viene nos guíe siempre
y que este año que viene nosotros veamos la cosecha. Amén. Porque en realidad no hemos trabajado en vano, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Señor, mira la iglesia de Cristo, familia de Dios, formada por cada uno de nosotros como miembro. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, rogándote, Padre Celestial. Mi Dios, mira los que no están aquí, como la familia Cruz, Jennifer, la hermana Morena que ahora mismo está volando, rogándote, Señor, que tú seas que guíe ese avión, Padre, que tú le lleven a tu Santo Espíritu. Padre Dios mío, y todas aquellas personas, mira los hermanos nuevos, Padre, que no han podido venir hoy por trabajo. Pero te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros aquí de la Iglesia de Cristo, familia de Dios, para que tú, Señor, nos fortalezca cada día y sea nuestra guía, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo, Padre de la Gloria, guíe, Dios mío, nuestros pasos, Padre de la Gloria, y que nosotros, Dios mío, podamos hacer las cosas que tenemos que hacer, Señor. Padre, porque hay algo que tú has puesto en nuestras manos, mi Dios, Señor, y es para nosotros presentarte, mi Dios, al mundo. Padre, llevar, Dios mío, tu buena noticia de bondad y de salvación en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la labor, Padre, más que crecer, Padre de la gloria, en membresía, Padre, que seamos, Dios mío, crecidos espiritualmente, Padre, aunque es bueno todo el crecimiento, Padre Celestial, pero bendice esta iglesia, Señor. Somos tu pueblo, somos pueblo tuyo, Padre, y necesitamos y deseamos, Señor, servirte, Padre, en espíritu y en verdad. Necesitamos, Padre, servirte, Padre de la gloria, pero pon, Dios mío, en nosotros esa voluntad, ese querer y ese hacer, mi Dios, y que podamos hacer, Señor, las cosas que tú quieres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la iglesia de Cristo, familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar por las ofrendas.